todos, les saluda el profesor Melvin Silva. Continuamos con esta temática que ya había sido tratada de forma teórica en un primer video que trata sobre expansión térmica de sólidos y líquidos. Y en este caso pues sería el video parte 2. Si no han visto la primera parte, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Instituto Virtual HN, en donde establecimos, ¿verdad?, los fundamentos de este tema de expansión térmica y también lo que tiene que ver con sus aplicaciones en campos como la ingeniería, por ejemplo, y otros campos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora ampliando, porque en el primer video vimos la expansión térmica longitudinal, lineal, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la expansión térmica en áreas, ¿verdad? Cambios de área, y también la expansión térmica en volúmenes. Bien, partiendo de lo que se había establecido en el primer video, vamos a retroceder porque aquí lo tengo, solo como un punto de partida. Veamos, vamos a ver la fórmula con la que se trabajó, o con la que se... sí, ¿verdad?, que se estableció. Esta tablita es importante que la tengan, ¿verdad? Así que qué bueno que en este video aparezca, porque la van a poder copiar si no la han copiado. Y aquí tenemos la fórmula. Tenemos que la variación de longitud era igual al coeficiente de expansión lineal multiplicado por la longitud inicial del objeto y multiplicado por el cambio de temperatura. Aquí teníamos el ejemplo, ¿verdad?, de una barra metálica cualquiera que estaba en una longitud inicial a cierta temperatura. Al haber un cambio de temperatura, lo que se produce es un proceso de expansión, en este caso lineal. Este pedacito que se agrega, ¿verdad?, en la misma figura es un delta L, es el cambio de longitud. Y bueno, pues podemos ver que todo el proceso de encontrar delta L es multiplicar la longitud inicial por este valor, que es una constante para cada material, el coeficiente de expansión lineal, y por el cambio de temperatura. Este coeficiente de expansión lineal es el que está aquí estipulado para algunos materiales en esta tabla, ¿verdad? Desde luego ustedes con un poco de investigación pueden obtener más valores de coeficientes de expansión lineal para otros materiales, pero con esto vamos a trabajar. Vamos a estarnos refiriendo a esta tabla, así que es importante. Y vamos ahora sí a hablar de lo que es la expansión de área y la expansión de volumen. Veamos, en el caso de la expansión de área, ya vieron la fórmula, ¿verdad? Ahora vean que esta se parece mucho. Cambio de área es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal, y ahora aparece multiplicado por 2, por el área inicial, por el cambio de temperatura. Lo que ven es que solo es un cambio de términos, ¿verdad? Ya no hablamos de longitudes, sino que hablamos de áreas, y multiplicado por 2. Entonces esto es muy fácil de recordar inclusive, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de una placa metálica, podría ser, o cualquier otro material, que se expande con el cambio de temperatura. Tenemos esta que sería el área inicial, la que está en gris, y luego pues ahí aparece señalado con esas flechitas la expansión de área de la placa. Entonces, como pueden ver, el cambio de área se realiza en todas direcciones, no solamente en una sola, ¿verdad? Y si hay un agujero, esto es importante, este también se expande de forma proporcional. O sea que, contrario a lo que podríamos pensar, que como se expande el material, entonces el agujero sería más pequeño, podría ser, lo diríamos, pero no es así. El agujero se comporta como si en él hubiera material también. Entonces se va a expandir al igual que la placa en la misma dirección. O sea que se va a hacer más grande. Eso tómenlo en cuenta porque en algunos ejercicios se trabaja con ese punto de vista. Bien, eso sería para áreas, pero hablemos de volúmenes. Puesto que las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, también se deduce que el volumen cambia de forma proporcional al volumen original y al cambio de temperatura. Es lógico, ¿verdad? Si hay una expansión longitudinal
y también una expansión de área, lógicamente también en un volumen que es en las tres dimensiones, debe producirse una expansión con el cambio de temperatura. Tenemos aquí las figuritas, ¿verdad? Exagerados los cambios, pero ilustran muy bien la idea. Tenemos un cubo, ¿verdad?, de un cierto material que es sometido a un cambio de temperatura, ¿verdad? Y por lo tanto, ese mismo cubo se expandió y al haber un aumento de temperatura, pues entonces aumentó su volumen. Sucedería lo mismo si fuera al revés, ¿verdad? Si se reduce la temperatura, entonces en vez de expandirse, hacerse más grande, por así decirlo, más bien se reduciría su tamaño, ¿verdad? Creo que tenemos clara esa idea, ¿verdad? Entonces la fórmula sería muy simple, también muy parecida a la primera. Cambio de volumen es igual a un valor beta, ya vamos a hablar que es beta, por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Aquí tenemos, miren, beta. Este es un coeficiente volumétrico, ¿verdad? Un coeficiente de expansión volumétrico que está dado para los líquidos y para los gases. Entonces en la tabla ustedes van a encontrar valores beta, ¿sí? Esos valores beta simplemente los vamos a sustituir en la fórmula y vamos a encontrar el resultado. Pero para objetos sólidos vamos a considerar lo que está aquí a continuación. Beta es igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Vean, en áreas es 2 alfa y en volúmenes es 3 alfa. ¿Ven la diferencia? O sea que esta fórmula la podemos reexpresar para sólidos como 3 alfa volumen inicial por el cambio de temperatura. Muy fácil de recordar, ¿verdad? Entonces, estas dos fórmulas son importantes. Una es cuando son líquidos y gases y la otra es cuando trabajamos con sólidos en volúmenes. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora sí ya podemos pasar a los ejercicios y vamos a resolver. Dice ejemplo 2 porque esta es una continuación. En el video anterior hicimos el ejemplo 1. Una lámina de cobre rectangular tiene un área de 2800 centímetros cuadrados cuando su temperatura es de 25 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál es su cambio de área si se calienta hasta 82 grados Celsius? Bueno, entonces vamos a comenzar en primer lugar identificando los datos, ¿verdad?, del problema. Dicen que el área inicial de esta lámina de cobre es de 2800 centímetros cuadrados y que la temperatura inicial es de 25 grados Celsius. Y nos hablan también de que la temperatura final es de 82 grados Celsius. Eso es todo. Pero nosotros necesitamos también el valor del coeficiente de expansión lineal alfa, que como sabemos está en aquella tabla. Si ustedes ya la tienen copiada, pues ahí fácilmente la van a poder consultar. En mi caso, yo voy a retroceder un poquito. Es el cobre, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el coeficiente de expansión del cobre. Vamos a ver. Es 17 por 10 a la negativo 6. ¿Verdad? Tengámoslo en mente. 17 por 10 a la negativo 6. Y lo vamos a anotar en los datos. Ok, estamos listos. Y entonces sería 17 por 10 a la negativo 6. Bueno, grados Celsius a la negativo 1 serían las unidades. Entonces tenemos pues que ya tenemos los datos. Ahora sí estamos listos. Y tenemos que nos faltaría encontrar delta T. Delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Hagamos la sustitución. Sería 82 menos 25 grados Celsius. Y tendríamos pues la calculadora, o lo hacemos mentalmente como queramos. Y nos quedan 57 grados de diferencia. O sea que el aumento de temperatura es de 57 grados Celsius, ¿va? Y pues ahora sí estamos listos. Vamos entonces con delta A, cambio de área, es igual a 2 veces alfa
por el área inicial por delta T. Ya lo tenemos, solo es de sustituir. Sería 2 veces 17 por 10 a la negativo 6. No voy a usar las unidades por cuestiones de espacio. Ya lo he explicado antes, ¿verdad? 2800 centímetros cuadrados multiplicado por 57, perdón, grados Celsius. Al final tiene que quedarnos un área. Eso sí hay que escribirlo. Entonces tendríamos aquí 2 por 17 por 10 a la negativo 6 por 2800 por 57. 5.426. Nos vamos a quedar con 3 decimales. 5.426, que como es área, centímetros cuadrados, y esa sería la respuesta al ejemplo 2. O sea que esa lámina se expandió con ese cambio de temperatura 5.4, por así decirlo, centímetros cuadrados en todas las direcciones, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora vamos con el ejemplo 3, siempre de áreas, y dice: un hoyo con radio 5 pulgadas se corta en una lámina de aluminio cuando su temperatura es de 15 grados Celsius. ¿Cuánto reduce su área si se enfría hasta negativo 5 grados Celsius? Recuerden que al bajar la temperatura, el área se reduce. Y al aumentar la temperatura, el área aumenta. Bueno, pues aquí no me dan directamente el área. Vamos a sacar los datos primeramente. Vamos a ir viendo qué necesitamos. Entonces tenemos aquí datos. Tenemos el área inicial. No la tenemos. Lo tenemos que averiguar. Y nos dice que el radio es de, lo voy a copiar aquí aparte, el radio es de 5 pulgadas. Me dan el radio, pero no me dan el área. Y como es circular, vamos a ver aquí, sí, porque es un radio, entonces tendríamos que el área de un círculo está dado por la fórmula pi por el radio al cuadrado. Fácil de encontrar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir, bueno, vamos a ir encontrando ese dato más adelantito. Y tenemos que la temperatura inicial es de 15 grados Celsius, perdón. Y la temperatura final es de negativo 5 grados Celsius. Entonces tenemos que hacer los cálculos previos antes de resolver, ¿verdad? Y también, desde luego, averiguar el valor del coeficiente de expansión lineal para el aluminio. Pero antes de entrar a eso, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver. Entonces tendríamos que el área es igual a pi por r cuadrado. Lo que es igual entonces a pi por 5 pulgadas al cuadrado. O sea que 5 por 5 es 25. 25 por pi. Pi. ¿Cuánto vale pi? Nosotros vamos a trabajar con 3.14. Una aproximación válida, ¿verdad? 3.14 por 5 al cuadrado. Nos queda aquí 78.5. Obviamente serían pulgadas cuadradas, ¿verdad? O sea que ese sería el dato que nos hacía falta. Y ya lo tenemos. Ahora vamos con la temperatura. Entonces tendríamos aquí que delta T es igual a T menos T inicial. Y pues tenemos que T es la T final sería, ¿verdad? Negativo 5 menos 15. Obviamente esto sería grados Celsius. Entonces, ¿cuánto es aquí? Negativo 5 menos 15. Negativo 20. El negativo indica que es una reducción de temperatura, ¿verdad? O sea que en vez de aumentar la temperatura, disminuyó 20 grados Celsius. Eso es lo que nos indica el signo negativo. Bueno, pues ya estamos listos. Oh, no, nos falta algo. Y es el dato de el coeficiente de expansión del aluminio. Vamos a la tabla.
Vamos a ver. Creo que me viene mucho. Vamos a ver. Acá. El aluminio es 24 por 10 a la negativo 6. 24. 24 por 10 a la negativo 6. Entonces lo vamos a anotar. 24 por 10 a la negativo 6 grados Celsius a la negativo 1. Bueno, estamos listos. Cambio de área es igual a 2 alfa A inicial delta T. Hacemos las sustituciones respectivas. 2 por 24 por 10 a la negativo 6 por el área inicial, que es de 78.5 pulgadas del agujero. No hice hincapié en eso, es un agujero que estamos trabajando, por negativo 20. Entonces multiplicamos 2 por 24 por 10 a la negativo 6 por 78.5 por negativo 20. La tenemos pues que la reducción es de negativo 0.075. Nos quedamos con 3 decimales, dijimos, ¿verdad? Pulgadas cuadradas. Y esa sería la solución. Siempre es bueno verificar a ver si no introdujimos algún dato equivocado. A mí me gusta hacerlo 2 veces. Por 78.5 por negativo 20. Así es, ¿verdad? Ese es el resultado y ahí lo tenemos. O sea que la reducción, el agujero pues se encogió, por así decirlo. No es una palabra correcta, pero para que la entendamos, se hizo más pequeño en 0.075 pulgadas. Entonces, ven que los agujeros también, los hoyos, se comportan como si hubiera material, ¿verdad? Así el mismo tratamiento. Esto tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Sobre todo cuando se hacen junturas en aviones, por ejemplo, que son sometidos a cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? O sea que cuando ponen los remaches, pernos y demás, lo hacen en temperaturas muy frías, para que así, si el avión al estar a mucha altura se somete a esas temperaturas, no vaya a sufrir una debacle, ¿verdad? Cuando se producen los cambios térmicos. Bueno, hay mucho que hablar, pero poco tiempo para seguir. Sigamos ahora con volúmenes. Ejemplo 4. Un bloque de concreto tiene un volumen de 2.42 metros cúbicos cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Si se calienta hasta 110 grados Celsius, ¿cuál es su cambio de volumen? Hablamos de concreto. Ahora vamos con los datos, rapidito. Datos. Y nos dicen que el volumen inicial del concreto es de 2.42 metros cúbicos. Y la temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Y luego se calienta hasta 110 grados Celsius. Exagerado, ¿eh? Pero bueno, entonces tenemos cuál es su cambio de volumen. Y pues tenemos que delta B es igual, como es un sólido, vamos a trabajar con 3 alfa, ¿verdad? 3 alfa, volumen inicial por delta T. Ya se dieron cuenta que alfa nos hace falta. Nos toca retroceder otra vez. Entonces tendríamos acá, vamos a averiguar cuál es el coeficiente de expansión del concreto. Busquen en su cuaderno si ya lo tienen copiado. Concreto 12 por 10 a la negativo 6. Ya lo vimos, ¿verdad? 12 por 10 a la negativo 6. Anotémoslo rápidamente, antes de que se me olvide.
12 por 10 a la negativo 6. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Lo que nos falta encontrar es el delta t. Me adelanté un poquito ahí, ¿va? Que sería t menos t inicial. Y esto es igual a 110 menos 20 grados Celsius. Hacia abajo. Serían 90 grados Celsius. Ese sería el cambio de temperatura. Bueno, entonces ahora sí, hagamos el trabajo de sustitución. Pues tendríamos acá delta B es igual a 3 veces multiplicado por 12 por 10 a la negativo 6 multiplicado por el volumen inicial, que es de 42 metros cúbicos, y multiplicado por el cambio de temperatura, que es de 90 grados Celsius. Entonces tendríamos aquí 3 por 12 por 10 a la negativo 6 por 2.42 por 90. Y nos queda que la expansión térmica del concreto es de... No se vayan a asustar, que a veces la calculadora les da resultados que pareciera que no coinciden, ¿verdad? En este caso se los estoy dando en notación científica, pero puede ser que les dé el resultado sin notación científica. En ese caso, si fuera el resultado sin notación científica, como tenemos negativo 3, ¿verdad? Puede ser que se lo dé así, ¿verdad? Es válido, los dos son válidos, como me lo den, ya sea en forma decimal normal o en notación científica. Entonces es muy válido la respuesta, son lo mismo, ¿verdad? Les doy las dos para que no vayan a estar después con dudas, porque depende de la configuración que ustedes tengan de su calculadora. ¿Estamos claros? Bueno, para que no nos haga tan largo este video, por eso lo acorté, porque pensaba hacerlo en un solo, pero me di cuenta que iba a salir muy largo. Entonces, vamos a terminar. Vamos con el último ejemplo, rápido, y ya considero que quedaría más que abordado este tema de expansión térmica. El tanque de combustible de un automóvil se llena hasta el tope con 45 litros de gasolina a 10 grados Celsius. Inmediatamente después se estaciona en un sitio donde el sol cae de lleno y la temperatura es de 35 grados Celsius. ¿Cuánto se derrama de gasolina del tanque al expandirse? Y nos hablan de que ignoremos que el tanque se expande, ¿va? Porque también se expande, pero de repente es insignificante comparado con la gasolina. Entonces, datos. Tenemos el volumen inicial, 45 litros. Temperatura inicial, 10 grados Celsius. Temperatura final, 35 grados Celsius. Y en este caso hablaríamos, como es líquido, de un coeficiente de expansión volumétrica. Estamos hablando de beta, ¿verdad? Eso es lo importante de este último ejemplo. Porque hemos estado trabajando con alfa. Ahora vamos a trabajar con beta. Y no nos desviamos, antes de empezar a resolver, vamos a averiguar cuánto es de la gasolina. Vamos a la tabla. Quizás para algunos sea tedioso. ¿Y por qué retrocede tanto? ¿Por qué no lo tenía anotado? Porque la tabla es su fuente de consulta, ¿verdad? Entonces yo les estoy mostrando qué es lo que tienen que hacer cuando están solitos resolviendo ejercicios. Tenemos, por ejemplo, acá la gasolina es 9.6 por 10 a la negativo 4. 9.6 por 10 a la negativo 4. .6, no se me olvide, lo repito. Vamos a ver. 9.6 por 10 a la negativo 4 grados Celsius a la negativo 1. Entonces ahí lo tenemos, ya tenemos beta. Aquí pues la fórmula cambia un poquito y decimos, bueno, ya la voy a copiar. Delta B es igual a beta por el volumen inicial
por el cambio de temperatura. Pero antes de resolver esto necesito delta T. Delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea que tendríamos aquí 35 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Y me resulta pues finalmente en 25 grados Celsius. ¿Qué sería delta T? Sustituyamos y tendríamos pues que delta B, cambio de volumen, es igual a beta, que es 9.6 por 10 a la negativo 4 por la velocidad, el volumen inicial, que es 45 litros por el cambio de temperatura, que es 25. Simple y sencillamente usamos calculadora. 9.6. Si tienen problemas con el uso de la calculadora, pues escríbanme, yo con gusto les puedo orientar dependiendo del modelo que tengan para plantear lo que es la notación científica, ¿verdad? Así que no se preocupen, estamos para apoyar. Y tendríamos pues que el volumen es de 1.08 litros, el cambio de volumen. O sea que con el cambio de temperatura se derramarían, suponiendo que el tanque no se expande significativamente, 1.08 litros de gasolina. Hay una ley, ¿verdad?, que establece que la temperatura de la gasolina, la famosa ley de los 60 grados Fahrenheit, ¿no?, tiene que estar así, a la misma temperatura cada vez que se vende, porque con los cambios térmicos ya vieron pues que aumenta o disminuye. Entonces podrían estarnos vendiendo una gasolina expandida, o sea que nos estarían robando de repente. Por eso esa ley regula eso, de que tiene que ser a una temperatura estándar, para que vean que esto tiene muchas aplicaciones en la vida real. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, pues pueden retroceder el video las veces necesarias y también no duden en consultar. Ahora lo que resta es que ustedes pues resuelvan. El primer ejercicio tiene que ver con el video 1 y los otros dos pues con lo que hemos estado explicando en este video. A practicar mucho, a leer mucho y bueno, pues solamente con trabajo es como se aprende. Feliz día.